estadístico yo sé que es la suma de cada una de las alturas dividido la cantidad de perros, en este caso 5, ¿sí? Que me tendría que salir esta media. Entonces, ese es mi problema que yo tengo que solucionar. Eso ya me sé en este caso una veterinaria, o me puede decir la media de la altura del río, o puede ser la media del viento, según la temporada, etcétera, etcétera. Donde usted quiera aplicar, que es la fórmula es estadística. Entonces, ¿cómo yo hago o defino la función? Acuérdense que esa función está compuesta por algoritmos, y los algoritmos lo que hace es solucionar los problemas. Una vez que yo implemento, lo que hago es solucionar un problema concreto, no es que soluciono todos los problemas que hay por haber. Entonces, dentro de todos esos libros que tenemos, me gusta este de Apunte de MATLAB, cómo me muestra cómo se define una función en MATLAB o en el TED. Siempre antepongo con la función, la palabra reservada función, ¿sí? Si yo necesito que los cálculos que yo hice retornar para posteriormente seguir utilizando, si son varios elementos que quiero retornar, pongo entre corchetes. Si es un solo resultado, sin corchetes, le pongo el nombre. No. Después se pone igual, ¿sí? Y el nombre de la función. En este caso, mi nombre de la función se va a llamar media. Yo ya sé ya. Y el argumento son los elementos sobre el cual yo voy a operar. ¿Qué tipo de elemento o qué elemento yo necesito para operar? ¿Es un escalar o un vector? ¿Qué son esos elementos, escalar o vectorial? Los 600, 430, 170, 470 y 300, ¿qué son? ¿Son elementos de ¿qué? ¿Un vector o es simplemente un escalar? Escalares, profe. Son escalares, pero la suma de todo eso son elementos de un vector, ¿no? Entonces va a recibir acá un vector. Como argumento, como argumento acá va a recibir, donde estamos, como argumento, acá va a recibir un vector. Entonces vamos a la función, vamos a retener la media, un solo escalar, la media es un solo valor. El nombre de la función se va a llamar media y vamos a recibir como argumento un vector compuesto con las distintas alturas de los perros, ¿sí? Y acá vamos a implementar el algoritmo de la media. ¿En qué consiste el algoritmo de la media? Es sumar cada uno de los elementos dividido la longitud del vector. ¿Vamos? Entonces empiezo. Pongo función. Si está en azul es porque significa que escribí correctamente mi palabra reservada. Si no está en azul significa que algo pasa, algún problema tengo. Función. Voy a retornar la media, ¿sí? Es igual a el nombre de la media, la función se llama media, y recibe como argumento entre paréntesis un vector x. Así como en la matemática se ponen los vectores en mayúscula o en sombrerito, en la flechita, en este caso yo pongo en mayúscula. ¿Sí? Que en informática no lo usamos esa forma, en informática para mí nosotros es todo x no, minúscula. Fin de la función, en puedo poner o no, pero a fin de que programemos más limpiamente ponemos que ahí termina nuestra función. Y un sangrado, que es un tab. Bueno, ¿en qué consiste el algoritmo para solucionar la media o resolver la media, en este caso la altura de los perros, que puede ser aplicado a la altura de un río, o la media del viento en la temporada X, o la media de ventas, lo que usted quiera? Me dice que es la suma de todas las alturas o todos estos valores dividido la longitud. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? M, que es la media. ¿Por qué pongo M? Porque justamente le estoy poniendo que M es lo que voy a retornar. No puedo poner acá otra cosa, ni mayúscula ni minúscula, así como está M en minúscula. ¿Qué voy a obtener? Suma de los elementos, ¿sí? Suma de los elementos. Usted me dice cuál es el error que tengo por acá. Dividido la longitud ¿de qué? ¿La longitud de qué? Dividido la longitud de qué son? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué son eso? Dividido la longitud del
Gente. Hola. Tendríamos que hacer una reunión, Liz, porque creo que no se está entendiendo a qué queremos llegar. Ahí me mareo otra vez con lo que dice también. Entonces, voy a convocar una reunión. Un día decime cuándo podemos y nos reunimos para ver si solucionamos esto, porque se está estancando mucho en este punto. Hola. Pregunta, gente. Estadística no es programación. La suma de la longitud de los elementos del, o la cantidad de elementos del vector. ¿Están, chicos, o no están? Sí, profe. Bien, entonces, ¿la suma de qué? ¿De la longitud de qué? Gente. De X. ¿De X? ¿Esta X o esta X? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay una diferencia en cuanto, desde el punto de vista compilador, hay una diferencia. Esta X en mayúscula no es lo mismo que esta X en minúscula. Entonces hay un error acá. El elemento del vector X en mayúscula. Sí. Entonces, suma de todos los elementos, esa suma yo quiero, la suma de todos los elementos del vector X dividido la longitud del vector. ¿Estamos ahí? Eso sería mi función media, ¿sí? Una vez que tenga, porque me tengo que fijar que si media se escribe en minúscula, ¿no es cierto? Así mismo como está, le guardo así. Guardar y le pongo media. Media. El punto M automáticamente él genera. Y ahora debo probar. Entonces, ejecutar para que guarden la carpeta donde yo quiero. ¿Sí? X es igual a, mayúscula, voy a poner así. X es igual a corchete, cargo mis elementos. Me dice, bueno, páseme la altura. 600, 470, después. Perdón, 470. Después. 170, 430, 300. Esas son las alturas de mis perros. Esos son los valores de vector X. Y ahora le pongo media de vector X. Ahí me sale 394. Entonces verifico con eso. ¿Por qué yo hago este ejemplo? Porque yo sé que está bien. Entonces, para estar yo ya también segura de que mi media está bien, tomo uno que yo sé que está bien, como referencia, 394, salió bien 394. Igualmente, puede ser con calculadora también, no hay problema. Pero verifica que está bien mi media. ¿A todos les salió, gente? ¿Gente? Hola. Profe, ¿Mm? ¿cómo se hacía para guardar eso? Archivo, acá tenés archivo, guardar. Y Ok. buscar en qué carpeta vas a guardar y pones lo que tenés que
cerciorarte de que, así mismo como escribí el nombre de la función, el nombre del archivo tiene que ser igualito. ¿Sí? Dale, profe, gracias. No. ¿Me avisan? Cualquier problema. ¿A todos les salió o no? Sí, profe. Bien, entonces, ok, ya tenemos entonces la media, calculamos, obtuvimos, aplicamos el algoritmo. Ese solamente es para la media. Otro problema que yo quiero solucionar puede ser varianza. Me va a decir, bueno, ¿cuánto sería la varianza en estos perros en cuanto a su altura? Entonces yo necesito saber cómo se calcula la varianza. Sería 600 menos la media elevado al cuadrado más 470 menos 390 elevado al cuadrado más 170 menos la media elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque es algo negativo, ¿no es cierto? 430 menos 394 elevado al cuadrado y así sucesivamente, ¿sí? Y una vez que tenga todo eso, sumo todo eso y divido otra la longitud. Entonces acá ya hizo la diferencia, ¿no es cierto? 206 sería 600 menos 394, 206 elevado al cuadrado, más 470 menos 394 es 72, 76 elevado al cuadrado, más 224 negativo elevado al cuadrado que se convierte en positivo, más 362, perdón, 36 elevado al cuadrado, más menos 94 elevado al cuadrado, sumo todo esto que me sale 108.520 dividido la longitud del elemento. Por lo tanto, eso debo aplicar en mi función varianza. Y se hace por separado. La media es totalmente independiente a la varianza y la varianza es totalmente independiente a la media. Entonces, por lo tanto, necesito saber. ¿Qué necesito? Nuevamente el vector de la altura de los perros más la media. ¿Por qué necesito la media? Porque necesito hacer esa diferencia de 600 menos 394 y así sucesivamente, elemento a elemento del vector. Bien, entonces hago un nuevo script, se llama script, un nuevo script y se va a llamar varianza, función varianza, ¿sí? Se va a llamar la función que va a recibir como argumento el vector más la media. Fíjense la diferencia, el vector puse en mayúscula para saber que es un vector y m que es un escalar, pongo con minúscula en este caso. ¿Voy a retornar algo? Sí, voy a retornar la varianza. ¿Por qué? Porque esa varianza voy a necesitar para calcular la desviación estándar. Entonces voy a poner acá var es igual a varianza. Bien. ¿Está? Muy bien. Y acá va a ser la fórmula. ¿Cómo va a ser la fórmula de la varianza? Necesito tomar elemento a elemento 600 menos 394. 394 es nuestra media.
más 470 menos 394 elevado al cuadrado, más 170 menos 394 elevado al cuadrado, la diferencia, así sucesivamente. Dividido la longitud del vector. ¿Cómo le indico eso acá? Para solucionar ese problema, ¿qué algoritmo debo aplicar? ¿Cómo se escribe elemento a elemento? ¿Cuál es la función o el operador que se utiliza para indicar elemento a elemento? ¿Ese no era el de hold on, profe? Colones para gráfica. En este caso necesito solucionar un problema. ¿Para qué se servía el operador punto? ¿El operador punto para qué servía? Este punto. Elemento a elemento. Ese me permite operar elemento a elemento. Entonces, ¿cómo hacer para calcular varianza? Díganme con sus palabras como sea. ¿Cómo hago para calcular la varianza? Según esto. 20. Hola, Nieves, me contó Elena que ayer tuvieron una reunión sobre tu
¿Qué dicen, gente? ¿Cómo solucionaríamos esto? Necesito sumar cada uno de la diferencia de cada uno de los elementos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces sería sum de cada uno de los elementos del vector punto menos la media elevado cada uno de ellos al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Dividido la suma total, dividido, ¿qué? ¿Dividido qué, gente? La longitud total. Del vector. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hice? Es la diferencia de cada uno de los elementos 600 menos 394, que es esto, cada uno, vector, elemento, cada uno menos la media, elevado al cuadrado, eso a diferencia para que sea positivo, ¿no es cierto? Y voy sumando. Sumo todo esto, tengo este resultado, dividido la longitud del elemento del vector. ¿Cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 5, pero yo no sé cuánto es hoy, mañana. Entonces no es que pongo 5, porque yo no sé. Si yo pongo 5, mañana varía, y ahí fue mi algoritmo. Se cayó una casa, se fundió un puente, o lo que sea. Entonces siempre esas variables se mantienen con valores variables. Gente, implementen el algoritmo y vemos. Me avisan si no les sale y... ¿Qué tal, gente? ¿Me salió o no? Sí, profe, creo. Bien, ¿cuál es la pregunta que tengan? Cada función, es decir, cada solución de un problema es una función mediana, varianza, ¿sí? Entonces ahora guardo mi varianza con el mismo nombre de mi función, varianza. Varianza. Minúscula, si es minúscula, varianza.
Sí, ahí está. Entonces ya tengo mi varianza, ejecuto para que esté en la misma carpeta, muy bien. Yo ya tenía mi media, guardo en M, que es lo que necesito, M es igual a media, ahí guardé mi mediana, que es 394, y ahora calculo mi varianza, que le paso como argumento el vector X, que está en mayúscula, la media que está en minúscula, y ahí debería sacarme, que es 21.704, ahí está bien. Compruebo que está bien lo que hice. Mi algoritmo que implementé funciona. ¿Y qué significa esto, gente? Que yo puedo medir la media de cualquier medida del agua, del viento, de las ventas, lo que sea. Tomé como ejemplo este modelo, pero es funcional. ¿Por qué? Porque yo no puse un valor mágico acá, 30 o 394 lineal. El valor que me calcule la media, yo no sé cuál es. Variable use acá. Acá un vector variable que en el contenido del vector puede ser cualquier cosa. 20, 30, 40, 100 puede ser el elemento. Por eso yo pongo length, la longitud que tenga el vector. Acá también. La longitud que tenga el vector, yo lo pongo 5. Si fuese 5 sería solamente para esta situación. Y no es ese. La solución que yo debo presentar tiene que ser genérica, lo más genérica posible, para cualquier solución. La misma cosa, si usted presenta una propuesta de un puente, todas las situaciones que puedan considerar. No es solamente que antes teníamos un cierto nivel de crecimiento de agua, hoy en día ya no, cambia el nivel de la superficie del río, cambia el tamaño de los vehículos, tiene que ser lo más variable posible considerar, no solamente para ahora, sino es muy específico y eso hace que ocurran los accidentes, ya sea tanto en el software como a nivel de construcción. Gente, hasta ahí llegamos. El que pueda hacer, le paso este link, gente, el que pueda hacer desviación estándar, la clase que viene se lleva un puntajecito extra. ¿Estamos? Nos vemos la clase que viene, gente. Chao, profe, gracias. Hasta luego, hasta luego.